Hablando de avistamientos. Sí. Hace poco se reconocía en el Congreso americano. Así es, sí. En los Estados Unidos se han hecho ya algunas audiencias públicas donde personal que estuvo ligado al área de inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos estuvieron dándole seguimiento al tema de los ovnis. Entonces Donald Trump ordenó que se revisara y se supiera exactamente esos $20 millones a quién iban o en qué se lo estaban gastando. Se dieron cuenta que era una oficina encargada de investigar el tema de los ovnis por parte del Pentágono. ¿Qué intenciones podrían tener los alienígenas al establecer una base o diversas bases en diferentes puntos de la Tierra? ¿Cómo personas que aseguraban contactar con extraterrestres en los 40 en México, cómo es posible que les hayan dado información que la NASA presentó hace 2 años? ¿Cómo? Si no vienen a hacernos daño, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Por qué cogerían a un ser humano cualquiera y se lo llevarían? ¿Para qué? ¿Qué hacen con él? Exacto. ¿Por qué lo devuelven? Que recibió hace años una profecía donde le aseguraban que cuando comiencen los aviones a caer, es el inicio de algo más fuerte que viene para la humanidad. Entiendo que has tenido entrevistas con algunas personas que han sido abducidas. Entonces, ¿qué cuentan? La gente queda traumada. La gente no quiere saber del tema. Antes de empezar el podcast, me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente, estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Bueno, bienvenido, Johanan. Muchas gracias. Estamos grabando ya, por aquí seguimos en Ciudad de México. Ya no se llama el DF, ¿no? No, Distrito Federal no, ya no. Ahora es Ciudad de México. Vale. Y se lo cambiaron precisamente porque en todo el mundo ubicaban más al Distrito Federal como Ciudad de México. Entonces, los políticos de hace unos años dijeron, bueno, pues vamos a dejarle ya Ciudad de México. Claro. Mira, te comentaba antes de empezar a grabar que vienes probablemente a través del mejor programa de referidos que puede venir un invitado. Uno probablemente de los perfiles favoritos de la audiencia, sin ninguna duda, que estamos hablando de Carla Astorá, que se convirtió mucho después de que tú lo conocieras, me consta, en el fenómeno Mr. Tartaria. Que resonó por todo el planeta. Yo te preguntaba, porque en España fue todo un movimiento y te decía, oye, ¿aquí en México también llegó o no? Y me sí, desde luego. Yo creo que, mira, nosotros que nos dedicamos a las redes sociales y que estamos ahí muy al pendiente de los temas, de todo lo que podamos ofrecer a nuestros respectivos audiencia, sí. Cuando surge lo de Mr. Tartaria, fue un fenómeno que yo no había visto, ¿qué te puedo decir? En los últimos 20 años. Es alucinante lo que ocurrió con Carla Astorá. Es increíble. A Carla yo lo conozco, ¿qué será? Desde hace unos 10 años que vino a México, empezó a platicar toda su historia de la Antártida y todo ese asunto. Pero bueno, nunca lo había visto tan fuerte como sucedió con tu podcast, ¿no? Total, sí, fue... Alucinante.
Fue algo... Eso no pasa seguido. Yo no lo había visto nunca antes, algo así. Vale, pues si quieres, para poner un contexto, antes de entrar, cuéntanos cuál es tu área de expertise, ¿no? O sea, claro. En qué estás especializado, en qué centras tu área de estudio y un poco preséntate, ¿no? Directamente a la audiencia. Claro, desde luego mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Me dedico ya desde hace 30 años a darle seguimiento al tema de los objetos voladores no identificados, los ovnis, y a partir del año 2016 me enfoco en darle seguimiento e investigar a los contactados, es decir, aquellas personas que refieren mantener un vínculo, una relación con seres extraterrestres, seres que llegan de otras partes del universo, contactan con ellos, les dan mensajes. Y así también con las personas que han vivido un encuentro, es decir, que una o dos veces en su vida tienen estas experiencias con estos seres, y también de personas que refieren haber vivido una experiencia de secuestro, que son mejor conocidas como las abducciones. Esos son los 3 rubros en los cuales me manejo ya en los últimos años. Vale, porque ser un contactado no requiere necesariamente un encuentro. Mira, un contactado, para que la audiencia también sepa la diferencia entre estos 3 rubros que he mencionado, es el contactado es aquella persona que refiere que a lo mejor una vez a la semana o a lo mejor 3 veces a la semana está en comunicación con ellos y le dan una información. Que esas informaciones pueden ser, de lo que yo he encontrado, mensajes ecológicos, mensajes filosóficos, de cuestiones médicas, de cuestiones astronómicas o de temas que son coyunturales en ese momento en el país y en la vida de este contactado. En el caso de los encuentros, puede ocurrir en la vida de una persona una vez o 2 veces, cuando mucho. Por eso es un encuentro. De repente, de forma fortuita, la persona no le gustaba el tema y de repente está con algo que no puede identificar, y que ellos, a través de esa conversación que tienen con estos seres, le dicen: nosotros venimos de otros planetas y este es el mensaje y queremos conocerte y que nos ayudes a algo. Y en el caso del secuestro o la abducción, como su nombre lo indica, son aquellas personas que son llevadas en contra de su voluntad, y dentro de esos artefactos, que muchos refieren que es una mesa como si fuera de quirófano, luces blancas, las paredes son de color blanco y emiten o emanan una cierta luminosidad fluorescente de color blanco, y hay unos seres chaparritos, cabezones, ojos negros, piel de color gris y muy delgaditos, que son los famosos grises. Y cuando eso llega a ocurrir, en muchas de las ocasiones o los casos que yo he encontrado en Latinoamérica, unos refieren que les hacen estudio y les meten cosas por todos lados. Y cuando digo por todos lados, es literal tal cual. Las personas sufren de un trauma que les provoca que no desean salir cuando empieza a oscurecer, que no quieren saber nada del tema de los ovnis, que no les llama la atención, pero para nada menos la imagen de esos seres grotescos. Y otra de las versiones que nos dan es que los llevan, les hacen todos estos estudios y los pasan como a una habitación donde hay una pantalla, y de esa pantalla aseguran que salen cosas, y esas cosas es el futuro de la humanidad. Entonces esto es bien interesante porque esa referencia las tenemos desde los años 50. Y bueno, si eso nos lo dicen al 2025, estamos hablando de tecnología en 3D, ¿no? Nada más. Objetos que salen de la pantalla es 3D. Sí. Pero en los 50, ¿cómo puedes explicar eso? O en finales de los 40, cuando en México tenemos los primeros casos de personas que fueron secuestradas y que les mostraron el futuro de la humanidad. Esas son las diferencias que hay en cada uno de estos temas. Bien, entonces podemos decir que tenemos sobre la mesa ahora mismo 2 bloques, ¿no? Por una parte, los avistamientos. Así es. Y por otra parte, las experiencias de los contactados, que si quieres empezamos por la primera y luego entramos en esas experiencias de los contactados, que entiendo que para poder hacer un estudio sobre las mismas con éxito tendrán que haber una serie de factores comunes, ¿no? Algo de esta persona que no conoce a esta otra persona que están en lados diferentes del planeta, me están contando algo parecido, lo cual me hace pensar que
y ahí se sacan ciertas conclusiones, ¿no? Pero hablando de avistamientos, sí. Bien, esto es algo que incluso hace poco se reconocía en el Congreso americano. Así es, sí. En los sea... Estados Unidos se han hecho ya algunas audiencias públicas donde personal que estuvo ligado al área de inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos estuvieron dándole seguimiento al tema de los ovnis. Oficialmente, Estados Unidos dejó de investigar el tema ovni a finales de 1969, cuando ellos aseguraron que habían hecho una investigación muy meticulosa y resultando que el 3% de todos los casos que habían estudiado, analizado en esos momentos, pues no tenían una explicación y que por lo tanto el gobierno de Estados Unidos concluía que el tema ovni no representaba ningún peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa fue la conclusión en el 69 con el proyecto Libro Azul. Pero después, en el primer mandato de Donald Trump, pues hubo un rubro cuando estaban asignando los presupuestos para el siguiente año, estamos hablando del 2017, apareció una línea con una carga de dinero de $20 millones. Nadie se explicaba qué es eso. Entonces Donald Trump ordenó que se revisara y se supiera exactamente esos $20 millones a quién iban o en qué se lo estaban gastando. Cuando empiezan a investigar se dieron cuenta que era una oficina encargada de investigar el tema de los ovnis por parte del Pentágono. Es decir, Estados Unidos seguía investigando el tema de los ovnis y gastando al año un presupuesto de $20 millones que estaba todo en secreto y que fue el New York Times quien ayudó precisamente a destrabar esa investigación cuando publica en el mes de diciembre del 17 un reportaje muy amplio donde daba a conocer que Estados Unidos seguía investigando el tema de los ovnis. A partir de ese momento hubo filtraciones de fotos, videos, documentación, estudios que por un lado decían gente de aquí dentro del área de inteligencia lo mandó a tal periódico, a tal revista, a tal programa de radio, a tal programa de televisión. Pero cuando ya lo vemos de manera general, todo lo que se daba a conocer tenía como una agenda. Cuando veían que lanzaban un video, se hacía viral. Pero aquí lo importante es de que no era viral solamente en los Estados Unidos, era viral en todo el planeta donde se veían estos objetos que desde los aviones, desde los caza, pues los iban siguiendo y que incluso en muchas de las ocasiones los mismos aparatos de los aviones no lograban poder centrar a esos objetos porque se movían muy rápido o alcanzaban velocidades extraordinarias que quedaban atónitos los pilotos y desde luego los jefes de los pilotos porque decían, no que se trataba de una invasión extraterrestre, sino qué tipo de tecnología tienen los demás países que Estados Unidos, el país más potente en el mundo, no la tiene. Y por ahí empezó la investigación. Se asignó entonces un presupuesto para saber si era tecnología de algún país o de alguna empresa de Estados Unidos. Y llegó el punto donde Estados Unidos no logró, y a la fecha no puede darle una explicación de qué son esos objetos que están volando allá arriba. O sea, y esto es oficial y reconocido. Sí, sí, sí. ¿No? Esto fue, lo podemos encontrar en todas las redes sociales porque fue público, claro. Se transmitió en la televisión en los Estados Unidos y en redes sociales no se diga. Y esto por definición ya es un ovni, objeto volador no identificado. Exactamente, y a partir de todo esto sale un nuevo concepto que es objeto volador anómalo. Antes de continuar con el vídeo, me complace comunicarles que por fin Ofleson, el proyecto en el que llevo junto con mi equipo tantos meses trabajando, ya está disponible. Han escuchado la fecha 30 del 01 por todos lados en redes sociales. Esa fue la fecha del lanzamiento y desde entonces ya pueden acceder a este universo que hemos creado para ustedes. Les dejo el link en la descripción. Créanme, no han visto nada igual en habla hispana y vale la pena que le echen un vistazo. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Ofleson. Eso es. Ahora es la nueva denominación que le han puesto a los ovnis o UAP. ¿Qué sería esto? Objeto volador anómalo. Entonces es ahí que nos damos cuenta que ahora ya la palabra ovni, como muchos especialistas en la Unión Americana dicen, no podemos seguir nombrando ovni
a un objeto desconocido porque en automático la sociedad lo relaciona con hombrecitos verdes y con naves de otros planetas. Y de cierta manera tienen razón, porque la ciencia ficción desde la década de los 50 nos ha venido diciendo que son chaparritos de color verde y que vienen a hacernos un daño. ¿Y cómo sabemos realmente si vienen esos seres? ¿Y cómo sabemos si son verdes? ¿O cómo sabemos si vienen con alguna intención buena o alguna intención mala? Entonces lo que quisieron hacer las autoridades gubernamentales en la Unión Americana es eso, desmitificar el tema, y por eso han utilizado esto de objeto volador anómalo. Vale, entiendo. ¿Y tú centras tu estudio aquí en México en cuanto a avistamientos? ¿Tiene alguna característica especial, algún componente especial? ¿Hay más avistamientos de lo habitual? ¿Sabes por qué? Sí. ¿Alguna hipótesis? Mira, le doy seguimiento prácticamente a lo más importante o los países más destacados en Latinoamérica, porque a pesar de que somos muchos países en Latinoamérica, no todos tienen resonancia en cuanto al tema de los ovnis. Y te pongo un claro ejemplo. La gente que pueda estar mirando este podcast de Centroamérica, es muy poco lo que se publica. Seguramente debe de haber investigación ovni, seguramente debe de haber investigadores y contactados, pero no tienen una mayor resonancia. ¿Por qué? No lo sabemos, seguramente no lo hay. O si lo hay, reitero, no tienen esa resonancia ahora a través de redes sociales, que esperemos que eso pronto vaya cambiando. Pero países como México tenemos casos y lugares muy puntuales como el gran volcán Popocatépetl, un lugar donde son constantes los avistamientos de estos objetos voladores anómalos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cámaras a su alrededor. Cámaras de las principales televisoras de México que están viendo al gran volcán los 365 días, las 24 horas del día. Tenemos las cámaras del gobierno mexicano, tenemos las cámaras de los investigadores OVNI, tenemos las cámaras de la sociedad civil común y corriente que viven frente al gran volcán y ponen o apuntan su cámara hacia el Popocatépetl. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando hay algún avistamiento? Que inmediatamente nos enteramos, ya sean objetos que aparentemente entran al volcán o que aparentemente salen del cráter del volcán. Esto es importante porque nos damos cuenta entonces que esto no es de ahorita, esto viene ya de prácticamente de siempre. Los lugareños en décadas pasadas aseguraban es que vemos unas lucecitas que entran al volcán o unas lucecitas que salen del volcán, y cuando eso ocurre, el volcán se tranquiliza. Es lo que nos decían. Pero como no había fotos, no había video, se quedaba así como, qué interesante. Pero ahora están los videos, ahora están las fotografías y siguen los testimonios de la gente. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que en la parte media del volcán hay objetos que van avanzando muy lentamente y de repente desaparecen. Hay ocasiones que es la misma escena, pero hay como una especie de flashazo. Y dices, ¿y el objeto dónde está? Los materiales no fueron editados. O que pareciera que hay objetos alargados, con forma de esfera, con forma triangular, con forma de rombo, que se meten al cráter del volcán o están volando entre las fumarolas. Una aeronave, para que nos demos idea de la importancia de esto último que acabo de mencionar, cuando hay una fumarola, es una ceniza muy fina que al momento que entra con las partes móviles, puede ser de un dron, de un helicóptero, una avioneta, un avión, lo que tú quieras, ese polvillo es como si fuera una lija que al momento que va girando la pieza mecánica se va desgastando la pieza por la ceniza, y esto provocaría que en cuestión de minutos esa aeronave se desplome. Estos objetos no les pasa nada. Son objetos que están ahí. Y te platico algo que me ocurrió haciendo una vigilancia OVNI desde la parte más cercana al volcán que te permite el gobierno estar, que se llama el SOMONI, que en línea recta hacia el cráter del volcán está 10.4 kilómetros en línea recta, a una altura de 4.058 metros sobre el nivel del mar, o sea, está bastante alto. Recuerdo que eran las 5 de la mañana con 15 minutos cuando se ve a través de los dispositivos, porque en ese momento llevábamos cámara de visión nocturna, cámara de visión infrarroja, llevábamos una cámara termal y las cámaras normales de HD. Pero de estas cámaras, solamente la de visión nocturna logró captar de que algo había salido del cráter. Cuando vimos la trayectoria, quien lo iba siguiendo con la cámara, porque a simple vista son objetos que no se ven. Es decir, uno puede estar ahí
puedes ver que a través del dispositivo lo está registrando, pero tus ojos no lo ven. No está, no existe, pero sí está ahí. El objeto venía y en la trayectoria tenía que pasar exactamente arriba de nosotros. Yo pensé, cuando esté arriba de nosotros, seguramente lo voy a escuchar, lo voy a ver o algo voy a sentir. El objeto pasó arriba de nosotros, que éramos un grupo como de unas 15 personas, pasó a unos 80 metros arriba de nosotros. El objeto no hacía ningún ruido. El objeto no emitía ninguna luz. No sentimos nada y no vimos nada. El objeto estaba, pero ante nuestros ojos no existía. Pero el dispositivo, la cámara de visión nocturna, captó el desplazamiento. Era un objeto completamente esférico que daba la sensación de que estaba girando. Y se perdió hacia la ciudad. ¿Qué hace un objeto ahí? Si nosotros estamos a 4.058 metros sobre el nivel del mar, más o menos 80 metros, estamos hablando que era un objeto que estaba por arriba de los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Si la gente estando desde abajo, nadie lo iba a ver. Si nosotros estando ahí no lo vimos, menos la gente que está en otro lugar y estás en otras tareas, en otros asuntos. Y lo que yo me pregunté en ese momento, que me quedé pensando es, ¿ante qué tipo de tecnología estamos? Un objeto que acaba de salir del cráter cuando el volcán estaba muy caliente, cuando el volcán estaba muy activo. ¿Qué tipo de tecnología entonces permite que ese objeto no se derritiera? Que ese objeto siguiera avanzando, que la fumarola no le hiciera ningún problema y aparte que tuviera esa tecnología donde era invisible ante los ojos de los humanos. ¿Ante qué estamos? No podemos competir con ello. ¿Por qué? Porque es una tecnología superior, es una tecnología muy avanzada. ¿Son extraterrestres? No lo sé. Pero ahí estaban y salió aparentemente del gran volcán. ¿Y qué intenciones podrían tener a la hora de acercarse e interactuar con un volcán, por ejemplo? Mira. O sea, son como centros que tienen una energía que ellos... Una energía muy grande, una energía muy elevada, que algunos estudios que han hecho por parte de la Universidad de Harvard, que dio a conocer apenas hace unos meses, donde mencionaba algunos de los lugares más energéticos del planeta. Y mencionaba el gran volcán Popocatépetl. Aseguraba, palabras más, palabras menos, que ante la cantidad de energía que se estaba liberando por el volcán cuando está en su parte más activa, podría producir la apertura de puertas dimensionales. Y ellos lanzaban esa hipótesis. Si una civilización tratara de llegar a la Tierra en cuestión de segundos, utilizarían la energía del volcán. Esta hipótesis la lanzaba Harvard. Harvard, sí, así es. O sea, que produce suficiente energía para abrir un portal, una ventana. Sí, dimensional. ¿Y qué significa esto? ¿Qué esto implica? Que a través de una energía, para hacerlo más sencillo, de una energía se puede utilizar y se pueden acortar las distancias, dependiendo de la tecnología que tenga esa posible civilización. Entonces, si en ese lugar pudiéramos entonces considerar que de manera natural se crea esa cantidad de energía como para poder producir la entrada o salida de estos artefactos, tendríamos una respuesta por qué tantos avistamientos. Ahora, eso es por un lado. Por el otro, en una de las vigilancias OVNI que hicimos en esa parte, en ese mismo lugar, por la noche llegó uno de los alpinistas más reconocidos aquí en la República Mexicana, el Huracán Vidales, que tiene mucho récord de haber conquistado muchas cimas, las más altas del mundo. Y en ese momento, comenzó, después de estar un rato viéndonos de todo lo que hacíamos, nos platicó cuando ya se acerca con nosotros que desde la década de los 50 había la presencia de un ser de 2 metros a 2 metros y medio, de color beige, que no tenía orejas, no tenía boca y no tenía nariz, nada más tenía ojos. Era muy alto, muy delgado, y ustedes que nos miran en estos momentos, de tu dedo, mírate tu dedo y ahora agrégale un dedo más. De tu pie, agrégale un pie más. Y en la parte del talón había como un pico, que ese pico, me aseguraba este señor, era para que en la alta montaña no es hielo.
Digo, no es nieve, es hielo. Claro. Entonces ellos consideran que este ser tan alto y tan delgado, al momento que iba caminando, iba encajando ese pico en el hielo para no resbalarse. En tramos que ellos tenían o tardaban 2 horas, este se lo hacía en 15 minutos. Un ser que cuando iba caminando abría mucho las manos y la zancada o al momento de dar el paso era muy largo. Eso le llamaba mucho la atención a los alpinistas, y cuando ellos se acercaban después de que había pasado ese ser, ellos dicen que cuando lo veían nada más giraba la cabeza, pero él seguía caminando. Nunca hubo una interacción. Cuando yo escuché esa historia, ¿Esto yo en dije, qué "Wow". época? A partir de la década de los 50, de 1954 es la primera vez que se tiene de referencia. Cuando yo escuché esa historia, para mí me voló la cabeza, porque pareciera que nos estaban hablando del famoso pie grande mexicano, del famoso abominable hombre de las nieves de México. No había referencia. Hasta ese momento no había referencia, no había nada escrito. Solo todo se había quedado en una historia. Cuando le doy seguimiento, cuando hablo con más alpinistas, me empezaron a decir otras fechas, otros momentos, pero todos coincidían. Y entre los alpinistas ellos me aseguraban que siempre les decían, ya sabes, si te encuentras con el ser alto, no le hables, solamente míralo, pero no interactúes con él. Nunca ha sido agresivo, nunca se ha comunicado con los humanos, pero siempre hay el temor de ver a alguien solo en la alta montaña, donde solamente se ven los ojos y una altura que no es normal para el común de los mexicanos, no para la altura de los mexicanos. Ahora, vamos a pensar que realmente sea un extraterrestre. Vamos a pensar. ¿Por qué nada más se le ven los ojos? Porque trae algún tipo de traje. Los extraterrestres en nuestro mundo no van a andar desnudos. Desde luego que no. Ya a esa altura, ¿qué es lo que sucede? Que debe de traer algún tipo de traje que lo protege de las velocidades del viento, de la temperatura ya sea muy alta o muy baja, que ocurre allá en la alta montaña, y sobre todo de que no le pase nada a su cuerpo. Siempre desde 1954 hasta 1994, que fue la última vez que el gobierno mexicano permitió a los alpinistas llegar allá, porque en el mes de diciembre se cerró el paso para todos los alpinistas por la actividad muy fuerte que registró el volcán y que estaba prohibido el que la gente subiera hasta allá arriba. Entonces, tenemos en un periodo de 40 años el avistamiento de este ser. Esto es importante cuando lo vemos de manera general, no particular. Es decir, si juntamos todos los avistamientos de ovnis, más aparte los avistamientos de este ser que te he descrito, estaríamos entonces en condiciones de decir que ahí realmente puede haber algo más que esos simples avistamientos. Si son constantes los avistamientos del ser y de los ovnis, quizá pudiéramos estar en condiciones de decir que hay una base de estos seres no humanos, de seres extraterrestres. Que tienen una base en el volcán. Podría ser. Es la conclusión más válida a la que llega. ¿Entiendes? Mira, ¿no? después de. Sí, desde luego. Después de tantos videos, porque ahora con tanta vigilancia que tiene el gran volcán, nos damos cuenta que es prácticamente todos los días cuando están esos artefactos. ¿Por qué en la antigüedad o por qué en décadas atrás no se conocía y no se hablaba de esto? Porque no había ninguna cámara enfocada hacia el volcán. Ahora no hay una, hay muchas. Y al momento que alguna capta, inmediatamente la dan a conocer. Al momento se hace viral, porque todos estamos interesados, estamos ávidos de ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y si le sumas esta historia que te digo de los seres o del ser, porque siempre es uno, siempre han visto uno, no es de que vean 2, 3, no. Siempre han visto nada más a un ser de las características que ya te he mencionado. Pues pareciera que todo está dicho ahí ya. Pareciera entonces que hay algo más allá que simples avistamientos. Y que dentro de esta hipótesis, ¿no? ¿Qué intenciones podrían tener los alienígenas al establecer una base o diversas bases en diferentes puntos de la Tierra? Mira, si nos vamos por el lado de los volcanes, pudiéramos considerar, quizá que están haciendo lo necesario para que no reviente el volcán. Si el volcán Popocatépetl en este momento reventara, es decir, hiciera erupción,
afectaría a varios millones de habitantes de la zona central de la República Mexicana. Afectaría una cantidad impresionante de vuelos en toda esta parte del mundo. Afectaría los vuelos en toda Latinoamérica. Aunque el volcán no está en América del Sur, pero aquí en México hacen base muchos aviones para después irse hacia Latinoamérica. Entonces, esa sería la afectación. Si vamos por la hipótesis entonces de que ellos se están cuidando de que el volcán no reviente y que el volcán esté tranquilo, como lo han mencionado contactados, aquellas personas que refieren vivir experiencias de contacto con ellos, o los mismos lugareños, que cuando estás en los pueblos cercanos al volcán te dicen, son como una especie de pastillita que nos manda Dios, que le avienta al volcán para que se tranquilice, y así le hacen. Le avientan al volcán para que se tranquilicen. Y cuando esas pastillitas entran al cráter, el volcán se queda dormidito, se queda tranquilo. Esto te lo vienen diciendo, o nos lo vienen diciendo desde hace 100 años atrás. Esto no es ahorita. Pero si vamos juntando todos estos elementos, entonces tendríamos ya como por dónde ir perfilando una hipótesis de trabajo para darle una explicación. ¿Que esto suena muy loco? Desde luego que sí, pero ahí están los videos, ahí están los testimonios, ahí están las fotografías, ahí está todo el material. Acabas de tocar un tema que me parece interesante, ¿no? Fuiste a 100 años atrás, ¿vale? Sí. Pero ¿dónde empieza a haber cierta evidencia de que algunas, o sea, en qué punto de la antigüedad algunas culturas Claro. empiezan a mostrar, ya sea en pinturas rupestres, que tallado en una piedra, de que hay indicios de que hay una conexión con lo que está por encima de nosotros en el Sí, en el mira, cielo? en el año 104, después de la fundación de la Gran Tenochtitlán, o Tenochtitlan, apareció sobre el Popocatépetl, apareció un pedernal. Un pedernal es como una figura como si fuera una almendra, más o menos, así, de esa forma. Y lo describen que estuvo arriba del volcán. Ahí estuvo, en el año 104, después de la fundación de Tenochtitlán. Esto Estamos ¿qué otra hablando, referencia tenemos para...? Sí, más o menos estaríamos hablando de hace unos 2000... No. A ver, serían unos 600 años atrás. Vale. 600. Vale. Más o menos. Entonces es ahí cuando ya vemos que están las primeras referencias. Ahí están, en los textos antiguos de los primeros habitantes de la zona central de la República Mexicana. Ahora, en ese proceso también se describe que después de ver sobre el Popocatépetl, este pedernal, llegaron unas lluvias de sangre en la zona central de México. Pudiera ser que a lo mejor hizo alguna exhalación de algo, el volcán, que combinado con la lluvia se tornó rojo, sí, pero quedó descrito porque le llamó la atención. Si en ese caso nosotros tomamos de referencia, serían los primeros vestigios o los primeros testimonios que se tienen de estos objetos. Como hace 500 o 600 años sobre este lugar tan importante, estaban ya observando cosas extrañas. No me digas que era un dron, o que era un helicóptero, o que era un avión. No, era algo que llamó mucho la atención en ese momento y que el objeto se mantuvo durante varios días ahí arriba. Que todos se espantaron, que nadie supo qué era, pero que todos sabían que era algo muy importante porque no era normal y quedó asentado en sus anales, en sus escritos, en esos primeros escritos de la cultura azteca. Vale. Entonces también, por lo que decías al principio del podcast, puede que esa idea en el subconsciente general de la sociedad de cómo son los extraterrestres, de unos seres muy, muy cabezones y demás. Me estaba acordando antes que en un podcast me comentaron otro invitado que se habían encontrado como unas figuras muy, muy, muy antiguas que tenía en la cabeza. Así que este invitado en particular lo asociaba como que parece que representaban a los Anunnaki, ¿no? Y entró por ahí. Pero lo que digo, ¿no?, es que ese alienígena que nos imaginamos de las películas podría acercarse un poco a una versión real de los alienígenas, tal y como... Mira,
se entienden. Exacto, sí. Hay un tema, acabas de tocar un tema bien interesante, ya que desde hace más o menos unos 10 años en México ha surgido unas piezas que es en piedra, están talladas y tienen la figura y la forma de un ser extraterrestre, o lo que nosotros llamamos un ser extraterrestre: cabeza muy grande, ojos almendrados, cuerpos muy delgaditos y con una serie de figuras o de grabados en los cuerpos de sus seres. Tanto puede ser unas piedras largas, a lo mejor rectangulares, y va grabado toda esa zona, o pueden aparecer los cráneos con la forma de esto que te estoy mencionando de presuntos extraterrestres. Pero realmente a mí me llama mucho la atención varios aspectos. El primero de ellos es porque apenas hace 10 años y no fueron encontradas hace 50, hace 100, hace 150 años. No hay referencias de ello. Esto tiene pocos años. Ahora, hay un mercado negro tremendo de esas piedras. Hay quienes aseguran que en la zona de Michoacán, en el lago, cerca del lago de Cuitzeo, es donde están sacando. La gente va picando la tierra y de repente van apareciendo las piedras. Algunas se ven muy antiguas, algunas se ven que tienen los trazos, pareciera muy antiguos, pero la mayoría de ellos son trazos recientes, porque son piedras pulidas, son piedras que nos han dicho con personas que he hablado en algunos de los casos, que son piedras que cuando ya las tallan y las hacen a medida del cliente, que tú llegas y le dices: oiga, yo quiero una piedra con la figura de un extraterrestre. Ah, sí, no se preocupe, regresen 3 semanas y se la entregamos. Y te la entregan como tú quieras. Pero para que se vea más antigua, en algunos casos, estoy diciendo en algunos casos, les echan ciertos ácidos, lo meten en una cierta, en algún tipo de tierra en específico, con ciertos elementos, para que se vaya desgastando, se vaya oxidando y se vea así ese toque como de antigua. Pero nos damos cuenta entonces que cuando estas piezas son llevadas con los arqueólogos, inmediatamente dicen: no quiero saber nada de estas piedras. Todo esto son artesanías. Cuando uno lo cuestiona, cuando los he cuestionado y les digo: a ver, pero es que no te puedes cerrar, dame una versión, dame un veredicto de esto. Lo primero que dicen: siempre y cuando no sea de manera oficial, sino de manera personal. Esto también es un tema bien interesante que ha provocado que no se estudie y se analicen las piedras como debería de ser. Porque de manera oficial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uno de los órganos más importantes en México, que está al cuidado del pasado de la República Mexicana, a través de un comunicado que lanzó ya hace algunos años, donde decía que todas esas piezas se trataba de artesanías hechos por los lugareños de diversos lugares, ¿no? de algunos sitios que llegaba la gente y que sabían precisamente que iban a esos lugares a encontrar ese tipo de piedras. Y luego también lo que ha obstaculizado la investigación es de que no hay los recursos económicos para determinar con qué tipo de herramientas se hizo el degradado de las figuras, el tallado. No hay o se ha hecho muy poco en cuanto al carbono 14 por algún elemento orgánico que pueda contener esa piedra. Entonces son muchos aspectos que no han permitido que avance la investigación, pero a grandes rasgos realmente te puedo decir que al 2025 hay un mercado negro tremendo de esas piedras y que al 2025 ha tenido una repercusión mediática muy importante por diversas obras que ha hecho el gobierno mexicano, sobre todo en el sureste de la República Mexicana, y donde se asegura y se han hecho virales que salen esas piedras a relucir. Pero cuando le das seguimiento, cuando estás al pendiente de esas piedras, te das cuenta que lo que aseguraron que apareció en Yucatán son las mismas figuras y las mismas fotografías que aseguraron que salieron de otra parte de la República Mexicana, y cuando los juntas te das cuenta que hay otros 3 o 4 lugares donde esas mismas figuras han aparecido. Es decir, que pareciera que hay alguien que está jugándonos una broma, pareciera que hay alguien que realmente le interesa que estas piedras sigan circulando y estén haciendo ruido. Ahora, a la comunidad ovni mexicana, en muchas de las ocasiones, quienes aseguran encontrarlas estas en sus casas o cuando están haciendo alguna excavación, se las llevan y te piden: ¿puedo tomarte una foto con ella? ¿Por qué? Es que si tú apareces junto a esa piedra, yo la puedo vender más cara. Entonces nos damos cuenta que no tiene ningún sentido esto. Uh-huh. Hay investigadores, por otro lado, que
le han dado seguimiento, que han tratado de hacer todos los estudios, los análisis a las piedras, pero estamos hablando de una piedra. Pero en ocasiones ellos te presentan 200, 300 piedras. Y luego te dicen, mira, es que yo les mandé a hacer análisis. No, mandaste a hacer el análisis de una piedra. Pero te faltan 299 piedras. Claro. Pero entre más ruido, entre más mediática y entre más conocida sea una piedra, pueden oscilar los precios, más o menos, entre una piedra que puede alcanzar a lo mejor los $1,000 hasta piedras que pueden alcanzar los $20,000, $30,000. Ese es el nivel del negocio que hay en estos momentos. Ya, claro. Entiendo. Es fuerte, Claro, es un o sea, tema muy fuerte. que se ha perdido un poco ya la fiabilidad de tanto... No hay investigación. Difícil. No hay quien invierta en la investigación. La comunidad ovni mexicana, al igual que la comunidad ovni de cualquier otro país, no contamos con los recursos económicos como para pagar las investigaciones de análisis que te pueden costar a lo mejor $1,500. Que a lo mejor el más caro te va a costar $20,000. ¿De dónde vamos a sacar dinero para eso? No hay. Esos recursos es impensable para las comunidades ovnis. Y en esta hipótesis que estamos siguiendo, ¿no? De estos alienígenas, o sea, ¿tendrían buenas intenciones respecto a la humanidad, respecto a nosotros? Es decir, o sea, si tienen esa tecnología de la que hemos hablado ya en este podcast, entiendo que podrían, si quisieran, podrían hacernos daño con mucha ventaja, podrían destruirnos probablemente. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que hacen aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Nos estudian? ¿Nos observan? ¿Nos protegen? Claro, mira, yo creo que de entrada, y siguiendo lo que venimos mencionando, de cierta manera nos están protegiendo de los volcanes, de cierta manera nos están protegiendo de los posibles terremotos que se puedan presentar. Y me detengo un poco en este punto que acabo de mencionar de los terremotos. En el año 2017, a partir del mes de mayo, 2 contactadas de la zona norte de la República Mexicana comenzaron a recibir mensajes donde les decían que llegaría un terremoto un 19 de septiembre de ese año. Mensajes de alienígenas. De extraterrestres, sí, exactamente. Sí, vale. Donde les decían, hay que advertir a la gente se tiene que salir de la zona central de México, que se vayan de vacaciones y luego regresen a partir de esta fecha, que era el día 19 de septiembre. México vivió una de las tragedias que va a quedar marcada para toda su vida. Un 19 de septiembre de 1985 se registró un terremoto que lamentablemente, por versiones oficiales o cifras oficiales del gobierno, fueron cerca de 10,000 personas que lamentablemente fallecieron. Versiones de diversos institutos y dependencias de otros países aseguran que en ese terremoto fallecieron más de 100,000 personas en la zona central de la República Mexicana. Es decir, es un gran trauma que tenemos los mexicanos, por eso que te acabo de mencionar, de un terremoto que devastó, prácticamente toda la Ciudad de México. Fue algo tremendo. Y que luego vengan años más tarde y te digan, el 19 de septiembre se va a producir otro terremoto y me lo dijeron los extraterrestres. Cuando a mí me llegó la información, yo no lo creí, pero le di seguimiento. Dije, voy a darle seguimiento, vamos a ver qué pasa. La fecha está, el qué está ahí. ¿Quién lo está diciendo? Estas 2 mujeres, quienes refieren tener contacto con extraterrestres. Al momento que yo le doy seguimiento, al momento que estuve ahí presente en todo momento, escuchando, analizando, sucedió un fenómeno que ha sido poco estudiado a nivel mundial y que yo creo que nadie sabíamos ni entendíamos lo que podría suceder. Que la mayor parte de los contactados en la República Mexicana comenzaron a recibir mensajes muy parecidos. Yo en un momento pensé que todos se habían puesto de acuerdo y estaban tratando de hacerme una broma. Fue lo que yo pensé. Cuando comencé a hablar con cada uno de ellos, me dijeron, no, este mensaje me acaba de llegar y hace referencia de que viene un gran movimiento. Un gran movimiento. Palabras más, palabras menos de este mensaje, un gran movimiento, llegará un gran movimiento que los mantendrá todos unidos. ¿Qué significa eso? No sabemos qué, pero ese era a grandes rasgos lo que le estaban dando a cerca de 10
Entre 10 y 13 personas recibieron ese tipo de mensaje días antes de que llegara el terremoto, pero pareciera que todos estaban preparándose para un mismo asunto. Llega el 19 de septiembre. Todos los 19 de septiembre, para los que no son de México, hacemos un gran simulacro, el gran simulacro nacional, para saber qué tienes que hacer en caso de que llegue un sismo y comiencen a sonar la alerta sísmica que en la Ciudad de México, en todas las calles, vas a escuchar en caso de que haya esa emergencia. Cuando suena, tienes que irte a las zonas de seguridad y ahí quedarte hasta que pase lo que haya pasado o lo que tenga que ocurrir. Llega el 19 de septiembre. A las 11 de la mañana se hace el simulacro nacional. Tú veías a la gente que algunos lo hacían de una manera así como que se reían, iban comiendo con su bebida en la mano, no lo tomaban en serio. A la 1 de la tarde con 14 minutos llega el terremoto, llega el de verdad. ¿Cómo es posible que los extraterrestres 3 meses antes nos dijeran que iba a llegar un gran movimiento, que nos teníamos que salir de la gran ciudad, que regresáramos 3 días después? ¿Cómo es posible que ellos sí sepan esa información y que nosotros no? ¿Cómo es que el ser humano se conecta con esa mente maestra, descarga la información y podemos visualizar lo que viene meses adelante? ¿Coincidencia? Yo pensé que había sido una mera coincidencia. 2022. A partir del mes de febrero del 2022, una contactada, también del norte de México, por el lado del Océano Pacífico, comenzó a recibir mensajes de los seres con los que ella conectaba y le decían: el 19 de septiembre del 2022 llegará un sismo de magnitud 8. Deben de tomar sus precauciones y si pueden, sálganse de la Ciudad de México. Yo cuando me llega ese mensaje, yo dije, ya, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ya como que se corrió una psicosis y ahora cada 19 de septiembre quieren ver terremotos y que sucedan cosas. Le di seguimiento. Estuve muy al pendiente de las declaraciones que daba esta contactada, porque no solamente era conmigo, sino que se corrió la voz entre muchos otros y le comenzaron a entrevistar. El día 19 de septiembre, a la 1 de la tarde con 15 minutos, llegó un tercer terremoto. ¿Cómo te explicas que 3 terremotos se hayan producido en la República Mexicana un 19 de septiembre? Eso solamente ha pasado en México, no hay más. Por eso cada año, cada que se acerca un 19 de septiembre, tenemos tanto miedo de ese día, porque sabemos que ocurren cosas feas. Cuando yo veo todo esto, empiezo a analizar, comienzo a estudiarlo, me pregunté, ¿hay alguna referencia histórica de esto? Y encontré que en el primer terremoto del 19 de septiembre del 85, a partir de 1980, entre 1980 y 1981, una de las contactadas con extraterrestres más importantes en México, Marla, así se le conocía como Marla, recibió de los maestros extraterrestres la indicación para que todo el grupo de ellas se salieran de la Ciudad de México, porque años más tarde llegaría uno de los terremotos que cambiaría la vida de los mexicanos. Muchos se fueron a vivir al interior de la República Mexicana. Muchos otros se quedaron aquí. Y llegó el terremoto del 85. Bueno, ¿y qué pasa a nivel internacional? ¿Hay contexto a nivel internacional? Lo hay. Para mí, uno de los más importantes fue en Huaraz. En mayo de 1970 llegó un terremoto que devastó y que lamentablemente en esa localidad se produjo uno de las catástrofes más fuertes que haya registrado el Perú, porque cerca de entre 80,000 a 100,000 personas lamentablemente fallecieron por ese terremoto. Este terremoto fue vaticinado 10 años antes y quien lo recibió habló con las autoridades gubernamentales, quien lo recibió habló con los encargados de poder correr la voz entre los habitantes para que pudieran salir. Pero desde luego, si esto lo hubiéramos llevado, lo del 2022, 2017 y 1985 a las autoridades en México, nadie te va a hacer caso. Y ocurrió exactamente lo mismo allá. Nadie hizo caso, llegó el terremoto y la profecía se cumplió. Con estos casos que te acabo de mencionar, vamos entonces a algo muy importante, que realmente el ser humano puede descargar esa información de lo que va a pasar a futuro y que si la estudiáramos,
si la analizáramos, si le diéramos seguimiento a todo lo que implica el tema contactista, estoy seguro que en un tiempo determinado tendríamos la posibilidad de determinar lo que puede ocurrir para una ciudad o para un país. Pero no lo estamos haciendo. Ahora que hemos entrado ya en el bloque de los contactados, la historia que me contabas antes de grabar creo que podría ser interesante. La del brazo era peruano, sí, ¿verdad? Sí, es un peruano. Vale. La del caso de Donato Cervantes, sí, alucinante este caso. Esto es en el año, en los 60. En los 70. Los 70. 70s y 80s, Vale. que fue lo más fuerte. Donato Cervantes era una persona que desde muy joven refería mantener una experiencia de comunicación con seres extraterrestres. Él los nombraba mis amigos los extraterrestres. Desde niño. Desde niño, sí, desde muy jovencito él aseguraba que estaba en comunicación. Nadie le creía. Si al 2025 es complicado que le creamos a alguien que está en contacto con extraterrestres, pues bueno, imagínate en los 70s, en los 80s, impensable. Bueno, ocurre que la primer referencia que hace mención que al 2025 ahora son los hijos de Donato Cervantes quienes están hablando de esta experiencia. Ellos lo que desean es de que la experiencia de su papá, todo lo que vivió y todo lo que sucedió no quede en el olvido, no quede en el anonimato. Y bueno, pues ellos han comenzado a hablar y ellos aseguran que su papá en la década de los 70, bueno, pues estaba en una construcción que era la carretera que conectaba a Huaraz con pues, prácticamente otra ciudad de allá del Perú. Estaban en la construcción, el papá se enrola en la constructora y en una noche, bueno, pues ven al papá que estaba a unos 40 metros flotando del piso, 40 metros arriba del piso, estaba flotando. Todos se sorprendieron. En eso iba avanzando un de estos camiones de carga, iba pasando por ahí y de repente pues lo dejaron caer de 40 metros. Arriba de él estaba un objeto con forma de disco. Quiere decir que este ovni, por medio de algún mecanismo, mantenía flotando a Donato Cervantes. Va pasando este camión de carga. Algo sucedió, el objeto se va y dejan caer a Donato Cervantes. Los del autobús vieron al objeto, vieron a Donato que estaba flotando y vieron que cayó al suelo. Van a auxiliarlo y se dan cuenta que tenía muchas fracturas. Como pudieron, lo llevaron al campamento y bueno, pues le dieron la atención que pudieran darle en ese lugar. Era una festividad, no recuerdo qué festividad había en ese momento, o sea que todo el mundo andaba en la fiesta, en el baile, y lo acomodaron ahí en un rincón y diciendo, bueno, pues ojalá llegues a mañana y mañana te trasladamos al lugar, al hospital, porque ahorita no hay camino, no hay luz, no hay nada, no te podemos llevar. Al día siguiente, a pesar de que el parte médico en ese momento es de que tenía fracturas prácticamente en todo su cuerpo y que no creían que iba a amanecer para las horas siguientes, Donato Cervantes, cuando a él van a buscarlo para trasladarlo al hospital, ya no estaba ahí. Él ya había sanado de sus heridas. Él asegura que los extraterrestres, después de que lo dejaron caer y que lo llevaron al campamento y que estaba ahí en la camilla, él asegura que regresaron los extraterrestres y le dijeron, nosotros te provocamos todo ese mal en tu cuerpo, por lo tanto nosotros te vamos a sanar en este momento, y lo sanaron. Todos quedaron sorprendidos de cómo las fracturas que llevaba y que estaban registradas en el parte médico, horas más tarde ya no estuvieran. A todos se les hizo extraño y quedó ahí como una anécdota. Años más tarde, ya entrados los 80, Donato Cervantes tiene un accidente en su casa. Él se resbala, pega en una puerta de cristal que estaba ahí. Uno de los cristales le pega le corta la piel, los músculos, los tendones, las venas, todo. Su familia se espanta, hay sangre por todos lados, lo llevan al hospital. Cuando llega al hospital y lo revisan los médicos, le dijeron a la familia, no podemos hacer nada, tenemos que amputar. Estoy resumiendo mucho la historia porque en cada lugar hay una cantidad impresionante de datos y de hechos que ocurrieron. Pero esto es a grandes rasgos. Cuando Donato Cervantes escucha que le iban a amputar su brazo, él pide que no, porque sus amigos los extraterrestres lo iban a sanar.
Los hijos de Donato, en entrevistas que he tenido con ellos, me refieren que cuando él va a su casa, cuando él pedía que le pusieran vendas y que le pusieran algodones para mitigar el dolor y para que no oliera feo, porque ya estaba podrido. Ya no había carne, ya no había venas, no había nada. Eran nada más los 2 huesitos que tenemos aquí. Era lo único que tenía. Pero él no quería que se la amputaran. Sus hijos refieren que ya había un olor a podrido, que era un olor insoportable, que tenían que abrir las puertas y las ventanas de la casa para que el olor circulara. Él se fue a vivir hasta la habitación que estaba en la parte superior de la casa, precisamente para que el olor no afectara a los demás que estaban ahí en esa casa. Fue una historia muy, muy intensa, una historia muy triste. Todas las noches Donato Cervantes le pedía a sus amigos los extraterrestres que lo ayudaran, que lo sanaran, y de repente, pasadas ya las semanas, le avisa a su familia y les dicen, bueno, me tengo que ir porque tengo una cita con mis amigos los extraterrestres. Mañana nos vemos, mañana estoy aquí. La esposa le dice, bueno, pues mañana en cuanto llegues nos vamos al hospital para que ya te quiten eso y regreses. Dándolo por loco, por delirante, ¿no? Todos pensaban que ya le había afectado el hecho de ver su mano que no tenía nada, que no se podía hacer ya nada. Yeah. Pensaron que le había afectado eso. Y la esposa, al verlo con ese ímpetu, con ese deseo de que sus amigos los extraterrestres lo iban a sanar, pues dijo, pues ve, pues. Pero cuando regreses nos vamos al hospital. Él dijo, sí, está bien. Se va a la cita, lo citaron en uno de los cerros más altos de allá de Huaraz, en el Perú. Y bueno, pues él refiere, esto se lo cuenta a los hijos y los hijos después lo cuenta. Donato, en entrevistas que dio a diversos medios de comunicación en el Perú, contaba de que cuando él llega al lugar donde lo habían citado, él ve cómo baja un objeto con forma de esfera. Él se introduce a esa esfera, como que le piden que hicieran las manos, o sea, que se abriera, pues. Y ve cómo empieza a registrarse una luz que va de esta parte del hombro hacia la muñeca. Era una luz y cada que la luz bajaba se escuchaba shh, shh, shh. Era una luz entre azul y verde y él veía que en cada paso que daba se iba formando y aparecía como carne. Es una historia alucinante porque está el antes, el durante y el después del parte médico. Al día siguiente llega a su casa y le da una sorpresa a sus hijos. Les muestra el brazo, les muestra que lo puede mover, carga a sus hijos, pero se da cuenta de que había un olor a quemado. La familia no entendía por qué su brazo olía quemado. Los extraterrestres le dijeron que no podía darle el sol durante 5 días, que lo tenía o lo debía de tener o en la sombra o con algo protegiéndole, pero que no le diera el sol. En la parte de la muñeca le dejaron 3 protuberancias. Cuando toda la gente en el pueblo donde él vivía se dieron cuenta de que había regresado y que tenía un brazo nuevo, que sus amigos los extraterrestres eran real, que eran auténticos, todo el pueblo llegó. Y mencionan que ahí en ese momento, cuando vieron que tenía mucha fuerza con el brazo, sus amigos le dijeron, a ver, levanta este motor que tienes aquí. ¿Cuánto puede pesar un motor de un carro? ¿100 kilos? ¿150 kilos? Realmente no lo sé, pero ponle 100 kilos. Más. Bueno, sí. 150, ¿te parece? Depende del motor, pero sí. Bien. Bueno, él agarró con su brazo y levantó el motor. Todos se quedaron sorprendidos. Todos dijeron que había hecho un pacto con el diablo. O sea, más allá de los extraterrestres, le dijeron, tú hiciste un pacto con el demonio. Se corrió más la noticia, llegaron los medios locales, después llegaron los medios de comunicación a nivel nacional y fue una historia tremenda. Es una historia que afortunadamente el año pasado, a finales del año pasado, han presentado un libro de la vida de Donato Cervantes. Es un caso que para mí es uno de los más importantes a nivel internacional porque tenemos el testimonio, desde luego, del testigo principal, Donato Cervantes, de los hijos, de la esposa
y de todos los amigos y de toda la familia que rodeaban a Donato Cervantes. Y no fue estas 2 ocasiones las únicas. Después ocurrió con 2 dedos de la mano, donde se lo rebanó haciendo cuestiones de carpintería, y igual, los extraterrestres lo sanaron. En la primera fue que lo pusieron nuevamente, lo elevaron, le pidieron que en la medida de sus posibilidades le levantara el otro brazo, que los dejara así, y en eso ve cómo estaba la luz circulando. Y en la segunda es la de la esfera, que lo meten como una especie de cápsula y él comienza a ver cómo se empieza a regenerar los dedos y todo ese asunto. Es un caso, te digo, muy importante para mí porque no se le ha dado su justa dimensión, no se le ha dado su importancia a esta experiencia. Es muy lamentable que habiendo los testimonios, la documentación antes, durante y después, no se haya hecho justicia a esta experiencia tan importante de que se le haya regenerado a una persona el brazo cuando ya no había ningún elemento para salvarlo. Espero que esta publicación de este libro ayude mucho a que las nuevas generaciones entiendan y comprendamos todos en conjunto que la investigación solamente nos va a llevar a seguir entendiendo el potencial que puede tener el investigar, analizar y estudiar concienzudamente las experiencias de los contactos, de los encuentros y de los secuestros por parte de extraterrestres. ¿Este es el caso que más te ha sorprendido? Sí, es el más fuerte que hay. Es el caso más fuerte. Vale, y entiendo que cuando empiezas a interesarte por este tema, ¿no? de la ufología en general, al principio, bueno, serías como todo el mundo un poco escéptico, pero no, bueno, vengo a ver, no sé si me lo creo, no me lo creo, suena a ciencia ficción, claro. Pero y hay un clic, hay un momento que tú escuchas algún testimonio, algo que te parece, o varios testimonios que tienen pues un factor, un denominador común muy claro, algo que ves con tus propios ojos, algo, o sea, ¿hay un momento clic o es sí. Poco a poco vas desatando la No, curiosidad? hubo, como tú dices, un clic. Mira, antes del 2016, cuando yo entrevistaba a los contactados mexicanos o que llegaban de otros países a Ciudad de México para realizar algún congreso o alguna conferencia, los llegaba a entrevistar y era muy fuerte yo con las entrevistas, porque yo pensaba que estaban mintiendo. Yo pensaba y siempre decía, él nos está engañando. Y a través de mi entrevista voy a tratar y voy a hacer un ensayo para que caiga en sus propias mentiras. Era muy fuerte y muy duro con ellos. Pero ocurrió algo en el año 2014. A mí me invitan a dar una serie de conferencias a Bolivia y a Perú. Primero estoy en Perú y luego en Bolivia. En Perú me llega un mensaje por una persona que no me conocía, que era parte del comité organizador del congreso, y me dice, oye, Johanan, tengo un mensaje para ti. Ayer en la noche estaba yo ya a punto de dormirme, estaba en mi recámara, se abre la puerta, hay una luz muy intensa, hay una persona parado precisamente donde está el marco de la puerta y me dice que te tenía que dar un mensaje a ti. Dice, yo no te conozco, yo no sé quién seas, pero me pidieron que te diera ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Me hablaban de que no tuviera miedo en la investigación, que debía de seguir adelante, que en todo momento ellos iban a estar ahí muy cerquita, que iban a estar muy al pendiente. Y en ese momento, de los problemas que yo tenía en mi vida personal, me dieron la solución. Y me dieron la solución para lo que tendría que seguir en mi vida profesional. A mí me sorprendió cuando me hablaron de mis cosas personales. Tú sabes que uno no va por la vida contándole a todo mundo lo que te pasa. Eso me sorprendió mucho. Y dije, bueno, está bien. 2014, mes de noviembre. Regreso a México y a los pocos días me voy a Bolivia, a La Paz, Bolivia, a una serie de conferencias. Y resulta que ahí otra persona que me escuchó, a mí me llevan a las conferencias y 2 días antes de las conferencias me llevan todo un carrusel de entrevistas en radio, televisión, periódicos para promocionar las conferencias que iba a dar. Claro. Y en el programa más escuchado de radio por la mañana en Bolivia, yo estaba en entrevista y una persona llama, oye, pues yo quiero conocer al mexicanito. Y allá, pues no sé, así como que muy natural, pues véngase a la estación y aquí lo va a conocer. Así. Llegó la señora.
Yo iba ya saliendo de la estación, se sube a la camioneta o a la movilidad, como le llaman allá, donde me estaban trasladando de un lugar a otro, y los del comité organizador pensaban que era mi amiga, y yo pensaba que era parte del comité organizador. Pues la señora, cuando la vi, estaba ahí arriba. Dije, pues está aquí arriba, pues es de ellos, ¿no? No sé. Y resulta que en un momento determinado me dice, oiga, yo tengo un mensaje para usted. Yo hoy en la mañana prendí la estación de radio que me gusta y está usted hablando. Cuando escuché su nombre, supe que usted era la persona que le tenía que dar el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿De qué me está hablando? Y es ahí cuando yo me doy cuenta que no era parte del comité. Y ellos se dan cuenta que no había una amistad entre esta señora y yo. La señora empieza a llorar y me cuenta, fíjate. Anoche, antes ya estaba a punto de dormir, se abre la puerta de mi recámara, veo una silueta de una persona en el marco de la puerta, una luz muy intensa atrás de la persona, que no me permite verle el rostro ni cómo está vestida, y le dice que tiene que darle un mensaje a Johanan Díaz. Era la segunda parte del mensaje que me dieron en Lima. Cuando yo ya junto los dos mensajes, dije, bueno, yo no entiendo esto. Si los extraterrestres quieren hablar conmigo, ¿por qué no se presentaron junto a mí? ¿Por qué no, así como estamos tú y yo, frente a frente, y me dijeron, hey, Johanan, nosotros somos extraterrestres y queremos esto, o te traemos este mensaje, ahí tú sabrás qué haces con él? No, fue por terceras personas que me llega el mensaje. A partir de ese momento, yo dije, bueno, esto está muy raro. O se pusieron de acuerdo estas personas, o nuevamente pensé, tratan de hacerme una broma. Lo dejé pasar hasta el 2016. Saliendo de un evento en las pirámides de Teotihuacán, eso ya aquí en la República Mexicana, llega una persona y me dice, Johanan, anoche me dieron un mensaje para ti. Yo dije, ¿cuál es el mensaje? Estaba a punto de dormir, chécate. Estaba a punto de dormir, se abre la puerta y una persona en el marco de la puerta y me dicen que tienes miedo. Me dijeron que no has hecho caso a lo que ellos te han dicho. Me dijeron que tú sigues teniendo miedo, que no debes de tener miedo y que ellos te van a estar acompañando en todo momento. Y la persona me dice, no sé qué signifique. Nada más me dijeron eso y que te lo tenía que dar. Te lo digo, ojalá y te sirva. Y estas personas te lo dicen con total normalidad, acostumbradas a que las contacten así. Sí. Entonces yo cuando ya escucho lo que yo llamo la confirmación en México de esos dos mensajes, fue cuando dije, este tema es real, es auténtico, porque en cada uno de los mensajes me daban datos que solamente yo sabía, datos muy claros, muy precisos de mi vida. Y te digo, uno no va por la vida contándole a todo mundo lo que te pasa. Y ahí sí, ahí me lo estaban diciendo, personas que no me conocían. Y cuando llegó el tercer mensaje, que te digo, que yo considero que es la confirmación, fue cuando entendí que el tema del contactismo es real, que es auténtico, que de alguna manera el ser humano tiene esa capacidad de conectarse con esa fuente, con esa mente maestra, como la llamo, para descargar información. Porque a ellos a lo mejor les interesa algo que cada uno de nosotros tenga que hacer. En mi caso, a partir de ese momento, comencé a darle seguimiento al tema del contactismo. Estamos hablando ya de mediados del año 2016. Y fue a partir de agosto del 2016 que me aboco al 100% a darle seguimiento, a entrevistar, a viajar por toda Latinoamérica, detrás de los testimonios, de los casos, de las personas que refieren vivir este tipo de experiencias. Y afortunadamente en el 2016 mi canal de YouTube y mis redes era uno de 2 canales en México que hablábamos de esta temática. Que lamentablemente el otro canal ya desapareció, queda todavía vigente el mío, y que desde ese momento hasta la fecha, solamente en mi canal de YouTube hay 5,000 entrevistas de personas que refieren haber vivido este tipo de experiencias. Wow. Más aparte debo de tener unas 2,000 o 3,000 entrevistas más solamente en audio de personas que tienen esas experiencias o que han tenido esas experiencias. Y en el 2016 no era normal que hablaras del contactismo. A mí me decían, tú estás loco, has perdido la guía de la investigación, esto es poco serio, no hay ninguna prueba.
Y yo decía, tienes razón, no hay ningún elemento que valide en las historias del contacto, ni de encuentro, ni de secuestro. Pero lo que sí hay son miles de personas que levantan la mano prácticamente a la semana o al mes para decir, yo estoy viviendo una experiencia donde me están dando información y este es el mensaje. Que cuando le di seguimiento me topé con las profecías y me he topado con una cantidad impresionante de cosas que afortunadamente el 2025 ha servido para que a la fecha haya una cantidad impresionante de canales que aborden también estas temáticas. Vale, y entre las personas que son contactadas por extraterrestres, ¿ves algún factor en común? ¿Algún tipo de X, lo que sea? Sí. Un rasgo de su infancia, un rasgo de la personalidad, algún motivo por el que quisieran conectar con ellos los extraterrestres y con el resto de personas no. Mira, de todas las personas que yo he entrevistado, no hay una que digas, todos los que son vegetarianos contactan con extraterrestres. No. Hay casos de contacto extraterrestre que se han dado en bares y tomando tequila. Entonces dices, y son los casos más conocidos y más fuertes de México. Hay casos donde se presentan en la calle, en el transporte público, en un restaurante, comiendo carne. No hay como que ciertos aspectos o factores comunes, yo no los he encontrado, porque hay las 1000 variantes, pero las 1000 variantes en México y en toda Latinoamérica. ¿Y geográficamente? ¿Hay zonas que tienen mucha más intensidad? ¿Sabes qué es lo que sucede? Es por todo el planeta. Es por todo el mundo. Hay casos en todo el mundo. Hay mucha gente que ahora a través de las redes sociales ya no hace falta que se acerquen a los investigadores OVNI. Ahora abren una red social y comienzan a divulgar lo que les está sucediendo. Ya no hace falta que se acerquen a nosotros. Ya no. Antes sí, ahora ya no. ¿De qué va a depender que un país o una ciudad tenga más contactados o más personas que hayan tenido este tipo de experiencias? Va a depender más de qué tanto se usan las redes sociales por parte de esas personas o qué tanta investigación o investigadores hay en ese país o en esa ciudad. Vuelvo al punto de Centroamérica. Estoy seguro que en Centroamérica debe de haber muchos casos, muchas experiencias. Conocemos 2 o 3 en los últimos 50 años. 2 o 3. ¿De qué depende entonces que en México haya más y que en América del Sur, muy al sur, haya mucho contactado? Depende de la cultura que haya, de la investigación, de la divulgación que se haga en esos países sobre estas temáticas. Te pongo un claro muy ejemplo y lo digo con mucho respeto. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, Bolivia. Bolivia tiene una cantidad impresionante de avistamientos OVNI. Tiene una cantidad considerable de personas que refieren vivir experiencias con extraterrestres. Tienen misterios, tienen enigmas. Pero cuando buscamos en las redes sociales, es muy poco lo que se publica en redes sociales. Cuando estuve en Bolivia y les pregunté a los investigadores, a los principales investigadores, qué era lo que sucedía, por qué no usaban las redes sociales, y lo que ellos me dijeron en aquel momento es, no son importantes las redes sociales, lo importante es la televisión y la radio. Dices, pero ahora son las redes sociales. No les interesan las redes sociales. Ahora sí veo que ya hay más movimiento. Hace unos años no. Y regresamos a Centroamérica. No hay. Depende que en México hay investigación, hay divulgación y hay una cultura tremenda por investigar y divulgarla. En América del Sur tenemos también lo mismo, una cultura por investigación y por la divulgación de cada uno de esos misterios. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Que es el país donde vemos que nos llegan libros, documentales, series con la temática OVNI. ¿Por qué? Porque ahí hay inversión económica hacia estas temáticas. Porque ellos encontraron un nicho, un mercado en el cual invierten una cierta cantidad de dólares y saben que lo van a recuperar y a lo mejor lo van a triplicar, porque hay un interés. Pero en Latinoamérica apenas hace unos años comenzó ese trabajo a través de los canales
de televisión internacional que están haciendo lo necesario para que los investigadores locales sean quienes estén dando a conocer lo que sucede en tu localidad. Y ahora que de lo que sucede a lo mejor en algún rincón olvidado de Chile, no sean los de Estados Unidos ni gente de Europa, sino que sea la gente local, los investigadores locales quienes tienen esa información. Entonces depende de eso realmente, de qué tanta divulgación hay en cada uno de los países. Si no hay divulgación, vamos a pensar que no hay nada. Y te pongo un ejemplo muy claro. Si nos vamos al mundo árabe, estos temas no existen, no los toman en cuenta, porque ellos dicen, ¿ovni? ¿Qué es un ovni? ¿Fantasma? ¿Para qué necesitamos nosotros un fantasma? Pero es cuestión cultural. Es así. Y justo antes de empezar a grabar, estábamos comentando algo de lo que se habla mucho últimamente, y es como la cantidad de accidentes de avión que bueno, puede parecer casualidad, ¿no? Pero dejamos algo en el tintero, o sea, no terminamos de comentarlo antes de grabar. ¿Hay aquí algo que comentar, algo relacionado? Sí, mira, hace poco un reconocido contactado peruano viviendo ahora en la Argentina, Ricardo González, es un amigo que conozco desde hace muchos años. Y bueno, pues a través de un evento que hizo en los Estados Unidos, a mi esposa Lourdes Gómez le comentó a la gente que asistió, algunos días les comentaron, oye, pues fíjate que Ricardo dijo en su conferencia que recibió hace años una profecía donde le aseguraban que cuando comiencen los aviones a caer, es el inicio de algo más fuerte que viene para la humanidad. Y dices, ahí. Y ahora vemos tanto accidente de aviones por todos lados, que es increíble, es algo que no habíamos vivido desde hace mucho tiempo. Entramos en comunicación con Ricardo, le preguntamos sobre eso y hace poco lo entrevisté a él, que quienes deseen escuchar la entrevista completa está ahí en mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Se llama Johanan Díaz, Insólita Experiencia, así tal cual lo pueden encontrar. Super. Y ahí él me habla y me dice que hace unos años los seres extraterrestres le daban una información donde le decían que a partir de que comenzaran a caerse los aviones, era el inicio de un proceso muy grande y muy fuerte que venía para la humanidad. Podemos hablar quizá de los grandes cambios planetarios, podemos hablar quizá de que vienen dentro de esos cambios planetarios, se hablan de erupciones de volcanes, de terremotos, se habla de el nivel del agua o de los océanos comenzará a elevarse. Por lo tanto, ciudades y algunos países desaparecerán dentro de esos grandes cambios planetarios que no van a ser de la noche a la mañana, no, sino va a ser de manera gradual. Desde la década de los 40, a finales de esa década en México, había contactados de la zona norte de México que les estaban hablando de cómo iba a cambiar la conformación del mapa, así de lo que vemos nosotros y conocemos de cómo está la distribución geográfica de los países, iba a cambiar por completo y que muchos países desaparecerían. Curiosamente, y a la par de esto, la NASA hace un par de años publicó un estudio de cómo visualizaba el mundo a partir de los satélites y estudios y algoritmos que ellos utilizaron para ver cómo iba a cambiar el planeta. Lo metieron en una computadora toda esa información y al momento de procesarla se dieron cuenta que por el nivel del agua que iba a subir, muchas ciudades, sobre todo todas las ciudades que hay en las zonas de playa, en la zona de la costa, desaparecerían. ¿Cómo personas que aseguraban contactar con extraterrestres en los 40 en México, cómo es posible que les hayan dado información que la NASA presentó hace 2 años? ¿Cómo? Cuando comparas una cosa con otra, es prácticamente lo mismo. ¿Cómo es posible eso? Pues sucede, ahí está la información. Y regresando a esta parte de los aviones, entonces nos damos cuenta que a los contactados les van aventando fragmentos, cositas, profecías, información de lo que viene para el futuro. Todo esto lo dan no para que nos espantemos, eso debe de quedar muy claro. No es para que nos espantemos, es para que nosotros nos preparemos. ¿De qué manera? Muchas personas dicen, bueno, sí, yo quiero estar bien y quiero prepararme. ¿Qué hago? Los contactados nos dicen que la preparación es ser mejor como persona. Debemos de meditar,
o debemos de orar, o debemos hacer eso que se llama la contemplación. El asunto es que las respuestas no las vamos a encontrar afuera, las respuestas las vamos a encontrar dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué más dicen los contactados? Que debemos de ser más humanos, que debemos de regresar al origen, al amor, a la paz, a la unión. Y las 4 palabras que yo he encontrado con todas estas entrevistas que he hecho con tanta gente a lo largo de los últimos años, son eso precisamente: amor, paz, unión y autoconocimiento. Son las 4 palabras claves que he encontrado dentro del tema del contactismo, del encuentro y de los secuestros. Si estas mismas 4 palabras nos vamos hacia siglos atrás, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia siempre nos han dado la misma información. Apariciones de vírgenes, apariciones de santos, con cuestiones de los mensajes que dan el mundo mágico, de los duendes, las hadas, etcétera, etcétera. Siempre es el mismo mensaje. Estamos hablando entonces que pareciera, y viéndolo de manera global, de manera general esta temática, hay una mente que nos está mandando la información constantemente de que debemos de cambiar, de que debemos de ser más humanos, de que debemos de cuidarnos, que debemos protegernos y llevarnos bien con quien esté a nuestro alrededor. Ese es el gran mensaje, en eso se resume todo realmente. Claro. Antes de terminar el podcast hay un bloque que no hemos tocado y que para mí por lo menos me parece de los más curiosos, y es el de los secuestros. Las famosas abducciones, ¿no? Estamos hablando de esto. Si no vienen a hacernos daño, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Por qué cogerían a un ser humano cualquiera y se lo llevarían? ¿Para qué? ¿Qué hacen con él? Exacto. ¿Por qué lo devuelven? Entiendo que has tenido entrevistas con algunas personas que han sido abducidas. Entonces, ¿qué cuentan? Mira, este tema, y qué bueno que lo dejaste para el último, porque es el más fuerte de todos. La gente queda traumada. La gente no quiere saber del tema. La gente le da miedo salir en la noche. La gente le da miedo a voltear a mirar las estrellas. Quedan con traumas, no de que les pueda durar 1 año, 2 años, les dura toda su vida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando están frente a eso, primero lo ven. Son infinitas las posibilidades, ¿eh? No todos los casos son iguales. En un gran porcentaje se aseguraría que las personas van en una carretera, o están en el bosque, o están en la alta montaña, están solos, están acampando, o están con la familia, están haciendo alguna actividad deportiva. Ven una luz que desciende y de repente la luz sale alguien, así tal cual, sale un humanoide donde los jala o donde los dejan inmóviles a las personas y los suben en contra de su voluntad. La gente queda pasmada, la gente no sabe qué hacer, y es lógico, no sabemos qué hacer ante eso. Cuando ya están al interior, se asegura, estoy hablando a grandes rasgos, porque si nos vamos casos por casos nunca terminaríamos. Claro. O si lo vemos de manera general tampoco nunca terminaríamos. Es a grandes rasgos. Se asegura que al ingresar a esos objetos, se asegura que es un objeto no muy grande, a lo mejor de un diámetro más o menos, aseguran de 2 metros, del tamaño de un automóvil, pero que cuando entran, cuando cruzan esa luz, se dan cuenta que es un edificio enorme, que hay muchos seres adentro, que hay más seres humanos ahí y que hay como habitaciones, como cubículos, que no corresponde lo que ellos ven desde fuera a lo que ven por dentro. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y en otros casos ven el objeto de 2 metros, 2 metros y medio, entran y es tal cual, del tamaño que lo están mirando, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto? Los llevan, van custodiando los seres de un lado, del otro, la parte de atrás, seres de color gris en el primer círculo, que serían los seres que tocan a los humanos, que refieren los testigos que siempre los deditos, que les ven a veces 3 o a veces les ven 4, nunca este no existe. Entonces los van tocando, o ellos sienten como que los van tocando. En un segundo círculo del testigo hacia afuera es los grises, atrás de los grises habría otros seres de color beige, también de cabeza grande, ojos almendrados, cuerpos delgados, pero más altos que los grises. Y en una tercera línea estarían lo que ellos nombran los seres humanos, o muy parecidos a los humanos.
Ellos aseguran, los testigos, que el ser humano es el que está coordinando toda la operación o todo lo que se le va a hacer al testigo. Es el que está al pendiente, es el que está viendo. Y a ellos... Uno. Y ellos dicen que es como el que coordina a los otros. Pero los grises siempre van a ser los que van a tocar al testigo en la mayoría de las ocasiones. Reitero, hay las 1000 historias y cada una de las historias son muy distintas unas de otras, pero de manera general sería así. Les empiezan a hacer pareciera como estudios, les meten una especie como de jeringuillas o de tubos por todos lados. Ellos, en algún momento, cuando han hablado, cuando tienen una interacción con los testigos, aseguran que ellos tienen que hacer porque su civilización, en algún momento de su historia, por todo el avance tecnológico que tuvieron, perdieron la posibilidad de reproducirse. Otros aseguran que perdieron la emoción. No saben qué es el amor, no saben qué es reír. Y ellos, con esos estudios que hacen con los humanos, quieren hacer una especie de hibridación. Eso tal cual la casuística. Ahora, ¿qué es lo que piensa un servidor? Nosotros al 2025, cuando queremos ver cómo es el corazón, cómo está un hueso o qué tenemos en el cerebro o en la parte del estómago, te meten en unos aparatos de resonancia magnética que el aparato ni te va a tocar. No te va a tocar. Va a dar vueltas, vas a escuchar un zumbido y el estudio ya está ahí. ¿Cómo es posible entonces que seres que aseguran que tienen un avance tecnológico superior al del humano, que algunos dicen que tienen 5,000 años, 10,000, incluso hasta 100,000 años de ventaja tecnológica que el ser humano, todavía vengan con nosotros y nos metan jeringas por todos lados o nos metan tubos por todos lados? ¿Cómo es posible eso? Que le produzcan dolor al testigo, que lo dejen traumado, cuando nosotros ya tenemos una tecnología superior. Entonces nos damos cuenta que realmente no están tan avanzados como ellos decían. Ahora me voy a este punto también que es bien interesante, que he encontrado con la casuística clásica del contactismo en Latinoamérica. Hay casos que se los llevan en contra de su voluntad. Cuando están arriba en la nave, después de que les han hecho estudios, los pasan a una habitación, a un cuarto, donde está la pantalla. Fíjate, pantalla que ellos las describen que era curva. Pantalla que es curva y aparte salen imágenes y que escuchan como de la pantalla ven que alguien está hablando acá y escuchan el sonido de ese lado. Dice, pues esa tecnología la tenemos ya nosotros. Es la 3D y el sonido surround o el Dolby o no sé. Exacto. O sea, ¿cuánto pasó de la década de los 50 acá? ¿Qué? ¿40 años? ¿50 años para que llegara? Entonces la tecnología de ellos y la de nosotros no está tan distante. Estamos hablando de 5 décadas. Te pongo otro ejemplo. A mediados de la década de los 50, hay un caso que sale de un taxista que sale de la Ciudad de México, iba para el puerto de Acapulco, que más o menos son, en aquellos tiempos eran a lo mejor 6 horas, 7 horas. A la mitad del camino se descompone el taxi. Las personas que habían contratado el servicio se van. Al momento que ven que estaba descompuesto, se adelantan al pueblo más cercano. Se queda el taxista solo, ve una luz enorme, se lo llevan. Y lo curioso es de que al estar al interior de ese artefacto, el señor refiere que le dan un tour por el planeta de sus seres y que él pidió que lo llevaran a donde estaban las bibliotecas de ellos. Dices, ¿cómo? O sea, a ti te... ¿Y tú le pides a los seres que te lleven a la biblioteca? Ok, bueno, está bien. Cuando él llega a la zona que refiere que era la biblioteca, dice que había unas como hojas, él los describe que eran hojas, pero que todos los libros estaban en como un pergamino. Dices, ¿cómo pergamino? Dice, yo le tenía que mover así y aparecía toda la información. Al 2025 nosotros tenemos unas cosas que se llaman tabletas. ¿Y cómo te aparece la información? Dependiendo cómo la tengas configurada, pero te va a aparecer como si fuera un acordeón. Que nosotros la tenemos que hacer así, con nuestro dedo, para pasar la información. Y estoy hablando de la década de los 50.
¿Cuándo habrá salido la primer tableta? ¿Qué será? ¿40 años después? ¿45 años después? No estamos tan avanzados, no están realmente tan avanzados. Al menos esa civilización que parecía que es la más cercana al ser humano y es quien nos produce dolor, nos produce miedo, y de ahí vienen tantas películas de ficción, de terror precisamente, de que nos van a llevar y que los extraterrestres vienen a comernos, vienen a esclavizarnos y vienen a hacernos cosas feas que el ser humano no desea, ¿no? O sea, y en tu opinión, hay muchos tipos de extraterrestres diferentes, algunos más avanzados que otros, están en conflicto entre ellos. Mira, no hay una estadística como tal. Porque apenas al 2025, en el momento que estamos en este podcast, no se le da la seriedad debida al tema del contactismo. Lamentablemente, hace falta mucha investigación, pero mucha. Lo que te puedo decir que quizá de un 100% de la obra publicada en libros de todos los investigadores contactados y demás, que han publicado algo sobre el tema de los ovnis o extraterrestres, te puedo decir que entre un 60-65% de toda esa literatura tiene que ver con el contacto extraterrestre. Por eso nosotros sabemos cómo son ellos, de qué color, de dónde vienen. Pero no hay una estadística que nos diga hay 80 razas visitando el planeta. Hay 5 razas que vienen con nosotros, vienen de tal planeta, vienen de tal galaxia y son ellos la piel de color azul o a lo mejor igual que nosotros, o tienen la forma de un lagarto, tienen la forma de un perro. No, eso no hay. Claro. Que está de moda, sí, los pleyadianos, porque quienes contactan con ellos aseguran que las mujeres y los hombres son muy guapos, tienen cuerpos perfectos, ojos azules, piel blanca, pelo rubio, y que son muy inteligentes. Y la gente quiere casarse con una pleyadiana o con un pleyadiano. Pero ahora llegan y vemos que van desplazando, van saliendo los pleyadianos y vienen los arturianos. Piel azul, muy parecidos a los humanos, pero que la característica de ellos es que tienen la facultad de curarte de cualquier enfermedad que tú tengas. Pero ahora, a este momento, están entrando ya los sirianos. Y dices, bueno, pues esto es una cosa de nunca acabar. No, es realmente así. Pero no hay una estadística como tal. Y eso no va a ocurrir hasta que el ser humano no logre entablar un contacto directo con cada una de esos seres, de esas civilizaciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No lo sé. Yo no creo que se dé en nuestra generación, en la tuya, en la mía. No se va a dar ese contacto como pretendemos que se dé. Y si se da, espero tener la oportunidad de entrevistar a uno de ellos y que nos digan desde hace cuánto están acá, ¿no? Bueno, pues si lo consigue, pásame el WhatsApp y lo traemos al podcast también. Claro. Oye, pues ha sido súper interesante hablar contigo. De verdad, es un tema, te lo comentaba antes de empezar, ¿no? Que llevamos tiempo tratando de encontrar un perfil como tú para tocar estos temas que hemos hablado decía, ¿no? O sea, dentro de estos temas que, bueno, a veces se engloban en la categoría de conspiración, ¿no? O sea, todo lo que sea Illuminati, masonería, terraplanismo, etc. Y este es un tema que nos faltaba por tratar, la verdad. Así que muchas gracias, de verdad, ¿eh? No, hombre, gracias a ti por la invitación. Gracias también a Carla Astora, que me recomendó contigo. Y qué bueno que viniste acá a México. Total. Para darle seguimiento a muchos casos. Y qué bueno, y bienvenido a mi país, y espero que no sea la última vez que andes por acá. Vendremos recurrentemente. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estamos.